Bienvenidos, yo soy Michael Anzola, paparazzi del deporte. Esta es una nueva edición del único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción fuera del campo de juego. Para estas fechas, hace un año, decíamos que la elección del presidente de la FIFA habría sido el tema más comentado del día, pero una serie de detenciones de altos directivos de la FIFA captó la atención del mundo entero. Ha transcurrido un año desde aquellas famosas detenciones en Zúrich ocurridas el 27 de mayo de 2015 y hoy veremos cómo ha evolucionado el caso desde entonces y el estatus de cada uno de los involucrados. Así comienza esta edición de Paparazzi del Deporte con un especial del escándalo de la FIFA. Hoy en Paparazzi del Deporte tenemos un especial futbolero y escandaloso. Recordaremos a los acusados en el escándalo de la FIFA y cuál es su situación actual. Hechos más resaltantes y curiosidades del FIFA Gate. Tal como les comenté antes, la detención de altos funcionarios de la FIFA captó la atención del mundo entero el miércoles 27 de mayo de 2015. Los arrestos se produjeron en Zúrich, donde se congregaban altos directivos del ente rector del fútbol mundial para asistir al congreso en el que se elegiría al presidente de la FIFA. Los fiscales estadounidenses emitieron órdenes de arresto contra 14 personas, 9 funcionarios de la FIFA y 5 ejecutivos, por cargos que van desde el lavado de dinero hasta el fraude y asociación para delinquir. Presuntos delitos cometidos durante los últimos 24 años. Ahora veamos en detalle quiénes son los acusados, qué rol juegan dentro del fútbol mundial y cuál es su estatus en la actualidad, 12 meses después de que estalló este escándalo en Zúrich. Empecemos por los exdirigentes del fútbol. Está en el fútbol caimanés Jeffrey Webb, quien fue el primero en ser extraditado a Estados Unidos, donde se encuentra en libertad bajo fianza. Webb pagó $10 millones luego de declararse no culpable ante una corte en Nueva York. Posteriormente, en noviembre, Webb se declaró culpable de 7 cargos. El acusado admitió delitos de asociación ilícita, conspiración para cometer fraude y conspiración para lavado de dinero, entre otros cargos de los que se le acusa, y aceptó devolver casi $7 millones. Su sentencia se conocerá el 3 de junio, es decir, en pocos días. El brasileño José María Marín fue extraditado a Estados Unidos el 3 de noviembre de 2015, donde se declaró inocente de 5 cargos en su contra. Marín se encuentra bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico las 24 horas del día tras pagar una fianza de $15 millones. Eduardo Lee presidía la Federación Costarricense de Fútbol cuando fue detenido en Zúrich y estuvo recluido en una prisión helvética hasta el 18 de diciembre de 2015, cuando fue trasladado a Estados Unidos. Una vez en territorio estadounidense, permaneció en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn hasta el mes de marzo de 2016, cuando recibió el beneficio de arresto domiciliario bajo fianza. También el expresidente de Conmebol, Eugenio Figueiredo, fue extraditado, pero a Uruguay, a donde llegó el 24 de diciembre de 2015. Él es el único que ha sido extraditado a su país de origen. Fue puesto tras las rejas en la cárcel central de Montevideo, pero el pasado mes de abril fue autorizado a seguir el proceso judicial en su domicilio, luego de ser sometido de urgencia a una operación de próstata. En un principio, la prisión domiciliaria le había sido negada, pero la situación de salud de Figueiredo, de 84 años de edad, hizo cambiar la posición de la justicia.
Y pasamos a una de las detenciones de la que más se habló por estos lares, la de Rafael Esquivel, quien fue arrestado el mismo día que cumplía 28 años como presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Después de permanecer 9 meses encarcelado en Zúrich, finalmente fue extraditado a Estados Unidos y llegó a Nueva York el lunes 7 de marzo y al día siguiente se presentó ante un juez en la Corte Federal Este de Nueva York y se declaró no culpable de los 11 cargos de corrupción por los cuales la justicia estadounidense le investiga, entre los cuales destaca asociación delictiva y conspiración para el lavado de dinero. Esquivel fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una cárcel de detención de máxima seguridad, pero por muy poco tiempo, ya que aunque los abogados no solicitaron la libertad bajo fianza en la primera audiencia, por considerar que era muy pronto para ello, sí lo hicieron en una audiencia extraordinaria que tuvo lugar el jueves 10 de marzo. El juez Raymond Derry aceptó la fianza de $7 millones, incluyendo $2 millones en efectivo, presentado por el abogado de Esquivel, David Goldstein. Las condiciones del arresto domiciliario estipulan que Esquivel permanezca en el área de Nueva York y de la Florida con un brazalete electrónico y monitoreo por circuito cerrado de televisión las 24 horas del día. El exsecretario general de la Asociación de Fútbol de Islas Caimán, Costas Tacas, fue el penúltimo en ser extraditado a Estados Unidos. Tacas es acusado de operar en las Islas Caimán, donde presuntamente era depositado el dinero para asegurar los derechos de televisión de los torneos mayores. Y Julio Rocha, quien fue presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol durante 26 años hasta el año 2012, fue el último en ser extraditado desde Suiza a Estados Unidos. El nicaragüense se declaró inocente ante un juez de Nueva York de los cargos de corrupción en su contra y obtuvo la libertad bajo fianza de $1,5 millones. La Fiscalía de Nicaragua había solicitado su extradición, pero no le fue aprobada. De haber sido juzgado en la nación centroamericana, Rocha podía recibir una condena inferior a los 7 años de prisión, mientras que en Estados Unidos se habla de un par de décadas tras las rejas de ser hallado culpable. Esta es la situación de los detenidos en Zúrich, pero hay otros casos como el de Jack Warner, quien fue presidente de la CONCACAF desde 1990 hasta el año 2011. Warner se presentó voluntariamente ante las autoridades de Trinidad y Tobago, país donde reside, y permaneció detenido durante 24 horas. Luego quedó en libertad tras pagar una fianza de $400,000 mientras se resuelve su extradición solicitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la cual fue autorizada por la Fiscalía de Trinidad y Tobago. Sin embargo, los abogados de Warner están luchando contra esa decisión, tal como sucede en el caso del paraguayo Nicolás Leoz, quien fue presidente de la Conmebol durante 6 periodos consecutivos, 27 años, desde 1986 hasta 2013. Él se encontraba en Paraguay para el momento en que se produjeron las detenciones en Zúrich y fue internado por un cuadro de crisis hipertensiva ese mismo 27 de mayo. Actualmente se encuentra en arresto domiciliario en Paraguay y a la espera de una posible extradición a Estados Unidos. Sin embargo, como les decía, la defensa de Leoz ha dicho que las leyes paraguayas no establecen el procedimiento, por lo que la extradición de su cliente a Estados Unidos aún está en veremos. Llega el momento de hacer la primera pausa. Al regreso, seguimos con este especial a un año del estallido del escándalo de la FIFA. Al regreso revisaremos lo que fue la segunda oleada de detenciones que también ocurrió en el primer tiempo de este partido.
Estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte, cuando se cumple un año del estallido del escándalo de la FIFA ocurrido el 27 de mayo de 2015 en Zúrich. A los pocos meses de esas detenciones, específicamente el 14 de septiembre, se produjo una declaración conjunta por parte de las autoridades suizas y estadounidenses para hablar de los avances de las investigaciones. El fiscal general de Suiza, Michael Löber, habló en esa conferencia de prensa sobre datos que habían arrojado las investigaciones y los activos embargados. La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, informó que la justicia estadounidense estaba investigando a más personas y anunció que habría una nueva ronda de detenciones, las cuales se concretaron en diciembre, cuando se publicó un nuevo listado de implicados en ese caso. La primera semana de diciembre de 2015, la fiscal anunció que la acusación por corrupción en el fútbol se extendía a 16 dirigentes más. Este anuncio se produjo horas después de que los presidentes de Conmebol, Juan Ángel Napout, y de CONCACAF, Alfredo Hawitt, fueran detenidos en un operativo nuevo en Suiza. Juan Ángel Napout, presidente de la Conmebol, fue detenido en Zúrich y extraditado a Estados Unidos, donde se declaró no culpable ante la Justicia Federal de Nueva York. Se mantiene en arresto domiciliario tras pagar una fianza de $20 millones. Y la presidencia de CONCACAF estuvo algo movida durante 2015 a raíz de todas estas detenciones y todo el escándalo. Primero, Jeffrey Webb presidía la CONCACAF cuando fue detenido en mayo de 2015. Fue destituido del cargo y se nombró en su lugar a Alfredo Hawitt, quien se desempeñaba como vicepresidente. Pero en diciembre de 2015, este nuevo presidente de la CONCACAF también fue detenido en Zúrich en una nueva redada. La Fiscalía Federal estadounidense informó que Hawitt se declaró culpable de 4 de los 11 cargos por los que se le investiga. Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario tras pagar una fianza de $1 millón. La policía peruana arrestó a Manuel Burga, miembro de la Comisión de Desarrollo de la FIFA y expresidente de la Federación de Fútbol Peruano, tras recibir una orden de detención internacional. Estados Unidos solicitó su extradición, pero Burga se mantiene tras las rejas en Lima mientras se completa el trámite. Para el momento en que se publicó el nuevo listado, el tesorero de la Conmebol y expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Carlos Chávez, ya se encontraba detenido en Bolivia acusado por corrupción. Estados Unidos pidió formalmente a Bolivia la extradición de Chávez y también la de Romer Osuna, quien fuera miembro del Comité de Auditoría y Cumplimiento de la FIFA y ex tesorero de Conmebol. Osuna emitió un comunicado en el que expresa que se pondría a la orden de las autoridades bolivianas y estadounidenses, mientras que Luis Chiriboga, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, fue detenido por las autoridades de su país y desde diciembre cumple una orden de arresto domiciliario en Quito impuesta por la Fiscalía de Ecuador, luego de ser incluido por la justicia de Estados Unidos en ese listado nuevo que fue publicado a principios de diciembre. Otro presidente, Marco Polo Del Nero, el presidente de la Confederación de Fútbol Brasileño, solicitó un permiso para ausentarse del cargo tras aparecer su nombre en la referida lista de investigados por la fiscal general de Estados Unidos. El motivo de la licencia para separarse temporalmente de sus funciones fue para preparar su defensa de las acusaciones de corrupción. Del Nero volvió a su cargo el pasado mes de abril. El argentino Eduardo De Luca fue secretario general de Conmebol entre 1986 y 2011. Tiene 75 años de edad. Solicitó prisión domiciliaria. Tiene pedido de captura internacional y de extradición a Estados Unidos. Sobre el ex secretario general de la Conmebol, José Luis Meissner, también pesa una orden de captura internacional. Meissner fue detenido a mediados de diciembre
por la justicia federal argentina y 2 meses después fue beneficiado, como él había pedido, con la prisión domiciliaria. Y la lista continúa. También figura el nombre de Ricardo Teixeira, expresidente de la Confederación de Fútbol Brasileño, y Ariel Alvarado, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, aún en libertad plena, y hasta el nombre de un ex jefe de Estado figura entre los implicados, el expresidente de Honduras, Rafael Callejas, quien estuvo al frente de la Federación de Fútbol de su país hasta el año pasado. Él se declaró culpable en la causa y se encuentra bajo arresto domiciliario desde diciembre pasado. Brian Jiménez fue presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala. Estuvo prófugo de la justicia durante poco más de un mes. Fue detenido el 12 de enero y a finales de febrero fue extraditado a Estados Unidos. Al presentarse ante la justicia estadounidense, Jiménez se declaró no culpable y fue colocado bajo arresto domiciliario a cambio de una fianza de 1,5 millones de dólares, incluyendo $75.000 en efectivo. Por Guatemala también figuran los nombres de Rafael Salguero, expresidente de la Federación de Fútbol, y Héctor Trujillo, secretario general de la Federación de Fútbol de Guatemala y juez de la Corte Constitucional de ese país. Y por último figura el nombre de Reinaldo Vázquez, expresidente de la Federación de Fútbol de El Salvador, quien se encuentra tras las rejas desde el 16 de diciembre de 2015 y en proceso de extradición a Estados Unidos. Más de una decena de dirigentes y empresarios se han declarado culpables y aceptaron cooperar con fiscales estadounidenses que investigan a la FIFA. Todo esto en busca de una posible reducción de sus penas. Y así llega el momento de realizar la segunda pausa en esta edición especial de Paparazzi el Deporte, al conmemorarse el primer año del estallido del escándalo de la FIFA, también conocido en el mundo como el FIFA Gate. Ya venimos. Estamos de vuelta en esta edición especial de Paparazzi el Deporte, donde hacemos un recorrido por todo lo que ha sido el devenir de la FIFA en los últimos 12 meses, pues ya se cumplió un año desde que se produjeron las primeras detenciones en Zúrich y se destapó ese escándalo del que no se ha parado de hablar. Hoy en día muchos se preguntan cómo llegó la justicia estadounidense a destapar toda esta trama de corrupción. Bueno, los fiscales de Estados Unidos hicieron público un acuerdo del año 2013 con Chuck Blazer, ex secretario general de la CONCACAF. En ese acuerdo se revela que el miembro del comité ejecutivo de la FIFA habría entregado información en secreto a las autoridades durante casi 2 años antes de admitir su culpabilidad de 10 cargos, incluidos conspiración para cometer latrocinio, fraude electrónico y lavado de dinero. Y como ustedes supondrán, esta trama da para no solo una película, para varias, pero no como la que financió el mismísimo ente rector del fútbol mundial que titularon United Passions, que fue un fracaso en taquilla. Durante su estreno en Estados Unidos apenas facturó $900 en 10 cines en su primer fin de semana. La FIFA invirtió unos $30 millones en esa cinta. Pero hay cineastas que sí quieren llevar a la gran pantalla una historia que cuente todo lo que hay detrás de este escándalo, porque saben que allí hay una gran historia. Como dije en una ocasión, yo la ubicaría quizá en el género de cine de gángsteres, aunque en esa historia puede haber de todo, desde drama hasta acción o historias propias de una novela policíaca. Lo que se rumoró es que la puesta en escena de esta historia para la gran pantalla estaría bajo la dirección de Gavin O'Connor, quien se hará cargo del guión junto a Anthony Zambakis, con quien trabajó en el libreto de Warrior. Pero también les cuento quienes acompañarán a O'Connor en este proyecto: Matt Damon y Ben Affleck, aunque no está claro si ellos actuarán en el film. Sí se sabe
que están inmersos en las labores de producción adaptando el libro del reportero de investigación Ken Bensinger, que cuenta todo el detalle de este escándalo. La obra girará en torno a Chuck Blazer, el apenas mencionado ex dirigente de la CONCACAF, que proveyó información en privado durante casi 2 años al FBI. Y entre los momentos memorables o imágenes que ha dejado este escándalo está la rueda de prensa que convocó el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, para hacer algunos anuncios relativos al futuro del organismo. Esa rueda de prensa no estuvo exenta de escándalo, pues un comediante inglés sorprendió a Blatter en su comparecencia ante los medios y lo bañó con una lluvia de billetes verdes, lo que se convirtió en una imagen en que se esparció por las redes sociales, posicionando a Joseph Blatter en Trending Topic en el mundo durante el lunes 20 de julio de 2015. Luego el comediante inglés fue escoltado por agentes de seguridad hasta salir de la sala y no se produjo ningún incidente adicional. Todo llegó hasta allí. Y así llegamos al final de esta edición de Paparazzi del Deporte. El único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción fuera del campo de juego. Hoy tuvimos una especial con figuras que hoy son tristemente célebres en el fútbol mundial, cuando se cumple un año desde que se destapó el escándalo de la FIFA en Zúrich y después de 12 meses parece que aún no ha llegado el medio tiempo de este partido. Lo que sí llega es el momento de despedirse por el día de hoy. Les invito a nuestra próxima cita el próximo domingo en nuestra acostumbrada cita vespertina dominical por la pantalla de Globovisión. Aquí les espero con más notas de actualidad extradeportiva. Yo soy Michael Anzola, Paparazzi del Deporte. Hasta la próxima.